Bueno, buscamos más repercusiones sobre el número del INDEC sobre la pobreza en la Argentina. Está Andrés Álvarez, que pertenece al sindicato del ANSES. A ver, Andrés, ¿te parece que el gobierno termina siendo espectador de lo que está pasando en la Argentina? Ayer la ministra Steinle dice sí, dice sentirse triste por lo que está pasando. ¿Pero es un gobierno que está vinculado realmente a lo que está pasando o termina siendo espectadores por lo que comentan, ¿no? De la realidad? Son relatores, ¿no? Relatores de la realidad, como si no fueran protagonistas o los que tomaron las decisiones de la política económica que nos llevan a esta situación. Ahí vemos datos muy duros sobre la situación de la pobreza, pero yo como trabajador de ANSES te puedo contar que detrás de esos números, que no nos sorprenden porque lo estamos viviendo a diario, está Marta, está María, está Carla, está Juan, todos los trabajadores, las mamás de chicos que vienen diariamente a ANSES, que vemos la situación desesperante en la que se encuentran. Digo, cuando el gobierno habla de números, pareciera que detrás hay papeles, hay un Excel, y estamos hablando de personas de carne y hueso que tienen nombre, que tienen familia, que tienen historias, que no están comiendo, que no están trabajando, que están viviendo una situación de desesperación absoluta. Hay más de 300 delegaciones de ANSES en todo el país. Los trabajadores de ANSES están enfermándose. Y es muy simple por qué se están enfermando. Estos números duros que el gobierno da, como si detrás no hubiera nada, lo estamos viviendo en carne propia. Cuando el abuelo viene a ANSES a hacer un trámite, pero le tenemos que dar a los trabajadores plata para que vuelva en colectivo o en tren, porque no tiene plata para volver. Cuando viene la mamá de las... ¿Eso pasa? Eso pasa diariamente. Diariamente. Tenemos compañeros... O sea, ¿para ustedes es común, para los empleados de ANSES, tener que darle dinero a la gente que se acercó porque necesita cobrar, porque necesita reclamar y que no tienen cómo volverse a su casa? Claro, cuando digo que tenemos compañeros enfermos, son compañeros que incluso algunos tienen ataques de pánico, situaciones de mucha desesperación, porque es recibir cientos de estos casos por día. Ustedes, además de jubilados, reciben a todos los beneficiarios de planes sociales. Correcto. O sea, no es solo jubilados, sino reciben todos los que están en situación hoy de pobreza. Jubilados, pensionados, trabajadores que perdieron el trabajo por miles de trabajadores que vienen a hacer el trámite de desempleo, los pibes y pibas de la asignación universal por hijo. Digo, manejamos el público más sensible, el más golpeado por esta política económica, y la gravedad de la situación ha llevado que incluso los compañeros quieran poner parches que no alcanzan, como esto de darle la plata al abuelo para que pueda volver a la casa, o darle el café con leche a esa mamá que vino con el hijo, pero el hijo llora de hambre. Situaciones de una extrema gravedad que los números no reflejan, que el gobierno como mero espectador habla y pareciera que nos está cargando a todos los argentinos. Yo invito a cualquiera de ustedes a que vengan un día a ver cómo trabaja un trabajador de ANSES, ver lo que sufre, lo que vive diariamente, y es de una gravedad que ni siquiera podemos reflejar a través de los medios de comunicación. Ahora, Álvarez, uno puede coincidir con esta visión del gobierno, casi como relator de lo que sucede, comentarista, los ministros ayer dolidos por una situación, cuando son claramente quienes tienen los resortes para que esa situación cambie. Pero también al mismo tiempo uno se pregunta si los sindicalistas, si la dirigencia sindical, si las cúpulas de las centrales obreras en Argentina hoy están a la altura de la circunstancia de esta crisis social que atraviesa todos los sectores y que se va profundizando en el tiempo. Y me pregunto si están a la altura de las circunstancias en punto y hora que uno ve por delante en el horizonte una marcha para el 4 de abril, pero evidentemente existe un reclamo subyacente por un paro nacional o por un agravamiento de la conflictividad. Al mismo tiempo, algunos sindicalistas plantean este escenario como una forma de clausurar la conflictividad y otros dicen, bueno, esto tiene que ser el comienzo de algo más. Es decir, tampoco son meros espectadores No, claro que no. Mira, nuestro sindicato, APOS, que es el sindicato de trabajadores de ANSES que yo represento, desde el año 2016 denunciamos un plan sistemático de destrucción de ANSES y de las principales políticas públicas que garantizan igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Las principales. Venimos denunciando que este es el plan, somos parte de los gremios que luchan, de los que están en la calle y de los que también estamos exigiendo un confederal en la CGT para realizar ese cambio de autoridades.
medidas que nos lleve a un plan de lucha nacional, a un plan de lucha, a un paro por tiempo indeterminado. Lo venimos exigiendo hace ya mucho tiempo. Nuestro secretario general, Leonardo Fabre, lo dice en cada lugar que está. Digo, necesitamos un paro por tiempo indeterminado, poner un freno en la calle a esta política de destrucción y miseria planificada que propone Macri y el gobierno nacional. Digo, coincido con esto. Hay parte de la dirigencia que está dormida o que está mirando para otro lado, sí. Es por eso que estamos exigiendo el cambio de autoridades de la CGT. Claro, la dirigencia política y los propios ministros del gobierno. Hoy escuchaba un audio de Patricia Bullrich cuando le preguntaban sobre la realidad económica, sobre la inflación. Son ministros que tienen el cassette puesto. A la ministra le preguntan sobre economía y directamente comenzó a hablar del narcotráfico, ¿no? De lo que ella supuestamente está combatiendo. Bueno, el modelo de miseria planificada que propone Macri y los que lo acompañan es palo para los que reclaman, hambre para la mayoría de los argentinos, palos por no decir balas, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viviendo en la Argentina es un estado de excepción. Digo, no solo el Estado de Derecho está en peligro, sino que hoy ser oposición al gobierno, oposición real, no los que vienen a los medios y se oponen y después firman paritarias a la baja o terminan negociando derechos de los trabajadores. Los que somos verdaderamente oposición estamos siendo perseguidos hace 3 años. Y el nivel de persecución, digo, soy muy joven yo, pero digo, tengo compañeros con mucha experiencia que no lo han vivido desde la dictadura. Digo, estamos hablando de una gravedad... ¿Y cómo se da esa persecución? Mira, esa persecución se puede dar de amenazas, digo, en mi caso personal he sufrido amenazas, llamadas telefónicas, digo, todo tipo de persecución, la tradicional, aprietes a través de instalar en los medios de comunicación operaciones mediáticas, digo, todo esto que se está destapando ahora respecto a esta gran maniobra de espionaje ilegal, es parte del plan del gobierno para poder sostener la política de exterminio. Y bueno, por lo menos hay 2 diputadas vinculadas, ¿no? Digo, es cómplice todo el gobierno nacional de esto, digo, nadie es ajeno a esto, todos sabíamos que pasaba, lo que pasa es que ver la trama completa es bastante más espeluznante de lo que uno podía relatar, pero digo, sabemos que hay parte del Poder Judicial, de los medios hegemónicos, de los partidos judicial, los medios hegemónicos, que opera para perseguir opositores, para extorsionar y para callar aquellas voces que se han plantado desde el día 1 contra este modelo, repito, de miseria planificada, porque acá no hay mala praxis, acá hay un genocidio puesto en marcha. Pobreza, ese es uno de los temas centrales y más tristes que nos toca abordar. Presten atención a lo que decía ayer Aníbal Fernández, número de la pobreza la más alta en los últimos 10 años, que reflexionaba y sacaba sus conclusiones en el programa de ADN. Lo escuchamos. Sí, Tomás, hace mucho le preguntaban a Macri con qué cifra concreta le gustaría que sea jugado su gobierno en el 2019, dice, con la pobreza. Si yo no bajo la pobreza, habré fracasado cualquiera sea la cosa que yo consiga. Bueno, avísenle a este tipo que el desastre que hizo no tiene solución, que ya está generando indigentes prácticamente de características estructurales y que va a ser muy difícil darlo vuelta. Jubilados indigentes hay mucho ahí. Absolutamente, jubilados de comidas diarias, de comida, de una. Comer a mediodía para no tener que comer ni antes ni después, una sola comida, eso no nos pasaba hacía mucho tiempo. 100% de los plazos fijos a las LELIQs. Lo más parecido al Bodeno 89, lo más parecido al Bodeno 89. Sí, pero... Solamente el Banco Central es el que está tomando para los plazos fijos y no te aplican la tasa de las LELIQ en el plazo fijo, ¿no? Analizaba, perdón, te iba a presentar en el análisis que escuchábamos de Aníbal Fernández de lo que pasaba con los jubilados, de tener que elegir el almuerzo o la cena y también de hablar de las LELIQs y de lo que ocurre con el sistema económico, el sistema financiero en la República Argentina, Fernando. Sí, a mí me quedó grabado el discurso ayer mientras 2 ministros hacían la conferencia de prensa presentando los números de la pobreza. El presidente tuiteó un video de camiones en la ruta festejando una cosecha récord. Y hoy difundieron desde distintos voceros oficiales un video que se denomina ¿Qué carajo me importa?, haciendo referencia a que la crisis económica no tiene importancia cuando están haciendo un montón de obras que benefician a los pobres. Esta nueva forma que dice el gobierno que no son pobres, que son pobres de otra manera porque tienen agua, porque pasa el colectivo a una cuadra de la casa. ¿Es así? ¿Cambió la pobreza? ¿Ustedes ven una pobreza distinta? La gente va ahí a pedir y le dice, a mí, dame menos porque tengo agua, porque tengo gas. Esto que decía Aníbal recién, digo, que los jubilados eligen una comida, hace rato ya no pasa así.
Los jubilados no comen por días. Estamos hablando de jubilados. Ay, mira, ahora hay una incorporación con la PUAN, con la Pensión Universal de Adultos Mayores, esta dádiva que el FMI pidió retocarla, ¿no? Claro, que en realidad lo que vino a hacer es resolver eliminar las moratorias, poner una dádiva, un subsidio del gobierno nacional que no llega a 8.400 pesos y que en realidad lo que hace es poner en riesgo a millones de jubilados que se encuentran en una situación terrible, desesperante. Digo, la verdad es que todo cada día es peor y nada de esto puede terminar bien. Nada de esto puede terminar bien porque destrozaron los resortes que sostenían los sectores más vulnerables de la Argentina. Y la oposición, ahora un dato que quiero preguntarte, Mariano, el 4 de abril convocó el peronismo, la oposición a Macri, a una sesión especial para tratar temas sociales. ¿Se va a concretar ese encuentro de los diputados en la Cámara Baja? Bueno, habría que ver porque entiendo que sí y es coincidente encima con esta gran movilización que se está planificando desde la CGT y de manera transversal en todos los sectores del sindicalismo. Hay que ver hasta dónde llega, porque no sería la primera vez también que la oposición política se plantea en una situación que al gobierno le molesta. Por ejemplo, lo hemos visto en el caso de los límites a los tarifazos, las vueltas atrás que se lo han planteado en términos parlamentarios y que el gobierno inmediatamente lo vetaba. Es decir, tampoco el gobierno ha pagado demasiado costo político por desoír los planteos que hace desde el Parlamento la oposición como para que uno pueda poner demasiada expectativa en eso. Eso no quita que obviamente también hay un sector de la población que está muy descontento con lo que sucede y con la manera en que está gestionando Cambiemos y que está mirando con alguna expectativa y esperando a ver si la oposición se termina de articular más allá de esta idea del 4 de abril. Digo, si la oposición va a terminar encarrilándose hacia una propuesta que realmente pueda ganarle a Cambiemos en octubre. Esperar hasta octubre es ser cómplices de la muerte de millones de jubilados y pibes y pibas que se están muriendo en Argentina. Tenemos que salir a la calle. Hay que generar un plan de lucha por tiempo indeterminado donde pongamos un freno inmediato a esto. Cada día que pasa la situación es más grave. Digo, porque a veces cuando decimos hay que esperar a octubre, la verdad que sí, en octubre tiene que cambiar este gobierno, pero esperar octubre significa que mientras tanto siguen pasando cosas en los barrios, siguen pasando cosas en el conurbano, en la Argentina profunda. Esperar octubre es ser cómplices. Pero así todo, el gobierno con las movilizaciones sigue avanzando. Recordá lo que ocurrió en el 2017 con la ley previsional, salió muchísima gente a la calle, así todo el gobierno avanzó con ese cambio, ¿no? Sí, también ese día evitamos después la reforma laboral, o por lo menos que avanzaran de manera directa con la reforma laboral. Digo, fue una derrota y la verdad que en términos de la reforma previsional no logramos frenarla, pero hubo cómplices, hubo cómplices en el Congreso. En la calle estábamos los trabajadores, mientras los Bocio, los Sergio Massa, que ahora se indignan con la reparación histórica, fueron los cómplices, fueron los que Álvarez, firmaron. también es cierto que pareciera que no fue suficiente aquella reforma previsional, porque a caballo del acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, es recurrente que se vuelva a hablar de la posibilidad de otra reforma provisional que implique estirar los años del retiro, reducir aún más las prestaciones que se le dan a los jubilados. ¿Cómo viven desde los trabajadores de ANSES esta situación de una amenaza latente de que en cualquier momento pueda venir otra reforma? Bueno, desde el año 2016, con la ley de defraudación histórica, se inició un plan sistemático para destruir ANSES y privatizarlo. Eso incluyó la baja de los salarios de los jubilados, incluyó generar una crisis de sustentabilidad, quitar todos los impuestos que iban a ese gran ahorro de los trabajadores, que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y por otro lado también generar una crisis institucional dentro de ANSES, que hoy los trabajadores lo estamos viviendo muy de cerca. Estamos en estado de alerta, realizando asambleas en todo el país los trabajadores, porque han puesto en marcha una reestructuración interna de ANSES que pone en riesgo a la institución. ¿Para qué? Para decir que el sistema no funciona, que estaría mejor administrado en manos privadas. ¿Y qué es lo que quiere hacer el gobierno por pedido del Fondo Monetario Internacional? Primero, que ya lo hizo con la ley de diciembre de 2017, bajar la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es el porcentaje o la relación de lo que gana un trabajador activo a cuando se jubila. Antes del 2017 estaba en el 60%. Con la ley de
de diciembre de 2017 se redujo al 48%. Quieren llevarla al 35%. ¿Qué quiere decir? Vos como trabajador activo ganás 10.000 pesos y vas a cobrar como jubilado 3.500 pesos. No solo eso, sino habilitar a los trabajadores que más ganan y pagan ganancias a exceptuar el pago de ganancias a través de seguros de retiro, que no son más ni menos que las AFJP, los bancos. Digo, están generando todas las condiciones, por eso los trabajadores de ANSES estamos realizando plenarios en todo el país y en estado de asamblea y alerta, porque entendemos que este plan sistemático avanza, ya vino sobre la reestructuración institucional de ANSES para generar las condiciones de la privatización. No solo eso, estamos también en plan de lucha por las paritarias, porque ni siquiera cumplen con lo que ellos mismos firman, que firmaron el año pasado, y hoy los trabajadores de ANSES estamos viendo cómo nuestro salario es destrozado por la inflación. Me gustaría una última consideración. Vos hiciste hincapié en jubilados y en la situación que están atravesando los jubilados. Me gustaría que nos cuentes cuántos, por lo menos de los jubilados que se acercan, también dejaron de consumir sus medicamentos. No, la mayoría. La mayoría. Yo por eso me parece muy importante invitarlos a que vengan un día a ANSES y vean cómo trabajamos los laburantes que atendemos a los abuelos y abuelas. La mayoría de los jubilados ahora le pregunta al farmacéutico qué puede dejar de tomar. Digo, y esto es cotidiano. Y la gravedad, por más que relatemos y ejemplifiquemos, la realidad es todavía peor. Gracias por haber venido. A ustedes, por favor. Bueno, 80% más cara la canasta de Pascua. Estamos en vivo en una pescadería. Está Claudio Cardoso. Claudio, buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Exactamente, aquí estamos en una pescadería porque ya nos encontramos a 3 semanas de Semana Santa, quedan muy pocos días y claro, la gente quiere saber cómo viene todo. ¿Han aumentado los precios? Bueno, uno supone que sí, todo aumenta aquí y esto no queda libre de lo que ha sido todo tipo de incremento en los últimos tiempos. Pero para Semana Santa sabemos que hay siempre un retoque en lo que tiene que ver con los precios y obviamente si uno hace la cuenta de lo que fue la Pascua anterior con relación a esta, el incremento es mucho más importante. Por eso estamos aquí en Lope de Vega 2600, en esta tradicional pescadería, para hablar acerca de todo esto. Y vamos a molestar a Joana, que está trabajando en este momento y quien se va a acercar para dialogar con nosotros a través de C5N. Bueno, Joana, contanos, ¿cómo viene primero todo en el tema precios para las Pascuas? Buenas tardes. Bien, bueno, por ahora mucho acá nos aumentó, tenemos promociones para proponerle a la gente como